Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo le van tantos días? Bueno, este es otro video sobre un tema que hablé este sábado que pasó. eh, Sábado 16, no, sí, sábado 16 en el curso de electrónica. Aunque hablamos de Darlington y de fuentes de alimentación de laboratorio, fuentes electrónicas y bueno, y un y cómo a soldar y cómo desoldar y soldar circuitos integrados o componentes SMD, estos integraditos de ala de gaviota, los que son más sencillos, que no hace falta estación de soldados para poder sacarlos o volverlos a poner. Bueno, en ese momento habíamos arrancado sobre el tema de los transistores Darlington. Es una configuración, es un par Darlington, es un par porque fíjense que acá hay dos transistores. Tenemos una configuración Darlington con transistores PNP y estos NPN. Este transistor fue, esta configuración fue la hizo o la inventó Sidney Darlington, que por eso lleva su apellido, en los laboratorios Bell. Inclusive uno puede fabricarlo si quiere con dos transistores, como en este tipo, o si no puede utilizar, ya hay transistores Darlington que ya están montados dentro de un encapsulado. Los dos transistores, vemos que tenemos un diodo y dos resistencias entre base y emisor. Bien, ¿qué logramos con estos transistores Darlington? Lo interesante de esto es que con una pequeña corriente de base, ¿se acuerdan que el transistor, que con una corriente de base obtenemos una corriente de colector? Bien, entonces con una pequeña corriente de base muy pequeña podemos obtener una corriente de colector muy grande, muy grande. Ya que la corriente de base de este transistor depende de la corriente de colector emisor, y la corriente de colector emisor de este transistor depende de la corriente de base de aquí. También tienen una beta, por ejemplo, esto tiene una beta total que depende de la beta de ambos transistores. Por ejemplo, la beta total que tiene el par Darlington es beta 1 por beta 2, o sea, multiplicamos la beta del primer transistor por la beta del segundo transistor. Así que quiere decir que si yo tengo un transistor que tiene una beta de 100 y otro transistor de otra beta de 100, en este caso tenemos no 200, sino es multiplicar 100 por 100, y ya tenemos 10.000. Una beta de 10.000, una ganancia bastante elevada, ¿sí? La tensión de base emisor, por ejemplo, de estos transistores depende de la tensión de base emisor del transistor número 1 más sumado la tensión de base emisor del segundo transistor. ¿Se acuerdan que cada transistor, como base emisor es un diodo y como está polarizado en forma directa, tenemos una caída de tensión de 0,6, que es entre 0,6 y 0,7, que es la tensión que necesita para romper la barrera de potencial para poder conducir. Entonces, quiere decir que en la tensión de base de un transistor Darlington no vamos a tener 0,6, sino 0,6 más 0,6 o 0,7 más 0,7, que en este caso vendría a ser 1,2 volt. En los transistores convencionales bipolares 0,1, en estos transistores que son bipolares también, BJT, pero están en configuración Darlington. Bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Y podemos hacer circuitos interesantes. Fíjense que, me olvidaba, fíjense que la intensidad de colector depende de la beta total del transistor por la intensidad de base, por la corriente de base. Un segundito, por favor. Bien, seguimos. Tuve que hacer una pequeña pausa. Bien, bueno, hasta acá tenemos, es muy sencillo, esto es muy sencillo, o sea, al verlo simplemente vemos cómo está puesta la configuración y cómo
trabaja un par Darlington, no hay mucho que explicar. En este caso, fíjense que acá dentro tiene dos resistencias en serie entre base emisora y un conectado a una resistencia, que es para limitarla un poco la corriente, que no sea excesiva, y tenemos un diodo entre el colector emisor, que eso es para evitar tensiones inversas y no destruya el transistor, ya que son transistores que se utilizan como transistores de potencias en equipo de audio, como para poder manejar un relé, como para activar una bobina o un motor, etcétera, etcétera. Se puede utilizar muchas cosas. Ahora vamos a ver unos circuitos para que vean qué diferencia hay entre un amplificador, por ejemplo, con transistores de estos tipos, de esta configuración, a comparación de los otros, con los MOSFET. Bien, acá tenemos un amplificador de potencia de 100 watts con transistores, los Darlington, y fíjense en que lleva muy pocos componentes. En este caso es un amplificador que tira 100 vatios con una carga de 8 ohm o 150 vatios con una carga de 4 ohm. Así que tira bastante potencia, no tiene muchos transistores que digamos, tiene un tip 41 para excitar a ambos, y a su vez tiene un par de DOSB 556, me parece que dice ahí, que son transistores PNP. Y bueno, esto trabaja con tensiones de con 45 volt positivos y 45 volt negativos, es una fuente partida o simétrica. No sé si esto consume una corriente de 1 ampere, 2 amperes más o menos. Bueno, y fíjense que podemos lograr 100 vatios o 150 vatios. Y en el circuito de la derecha, que está acá, fíjense que está hecho con un transistor Darlington. Es una con una LDR podemos activar un relé, que con el relé lo que podemos activar es prender una lámpara, apagar o sea, que se prenda una lámpara, que se active un motor, etcétera. Lo que queramos conectar ahí a los conectores del relé. Y fíjense que es muy simple, porque no lleva casi nada. Lleva un diodo que va en paralelo a la bobina, que es justamente para que cuando el transistor ya no conduzca, no deje de conducirse, que quede en estado de corte, por lo menos cuando se descarga la energía de la bobina, se descarga a través del diodo y no a través del transistor y lo autodestruya. Y tenemos una resistencia de 1K, un potenciómetro, un preset de 100K y una LDR, que no lleva nada, pero bueno, se alimenta entre 2 y 28, entre 2 y 20 volt. Y ahí dice 2 amperes, pero esto no creo que consuma 2 amperes una bobina de un relé, así que bueno. O sea, lo que habrá querido decir que son, no sé si un relé deben conseguir 200 mA o 250 mA por ahí, o menos también. Bien, este es uno de los circuitos con transistores Darlington. Tenemos otro que esta es una sirena de 10 vatios con un solo transistor solamente. Si se fijan, tiene un solo transistor y ya tenemos 10 vatios. Esta es una sirena que tenemos acá, puertas lógicas. Este es un regulador de tensión de 7805, se alimenta con 12 volts, fusible. Tenemos un oscilador donde emite el tono, y este es donde hace que vaya cambiando el tono directamente. Y prácticamente también son tip, los tip 112, 127, 128. Esos son transistores Darlington, aunque hay otros tipos de transistores de Darlington también. Bueno, yo lo que quería mostrarle acá sobre estos tipos de transistores, este tipo de configuración. Hay muchos circuitos por internet para armar, y bueno, se pueden hacer muchas cosas.
Bueno, será hasta para el próximo video. Vemos, voy a ver si hablo un poco sobre circuitos integrados en el próximo video. Y voy preparándolo para ir dejarlo en YouTube para que lo puedan ir viendo, inclusive para lo dejo para los chicos que están haciendo el curso presencial en el aula de Lucas, acá en Monte Grande, Luis del Cerro y San Martín. Está el aula de Lucas, ahí donde se dan curso de electrónica, que justamente termina ahora y se comienza en el 2020. El próximo curso durará 6 meses, una vez por semana, 3 horas, pero bueno, ya incluye electrónica digital y microprocesadores y todo eso. Y también empieza el Arduino el 3 de diciembre. El 3 de diciembre empieza el Arduino, dura 3 meses, una vez por semana, pero también incluye taller, ya que se daba 2 meses solamente. Bueno, le agregamos un mes más porque incluye taller y electrónica digital. Bueno, tenemos un grupo de Face, Isbis Technology, que yo dejo abajo, voy a dejar el link para acceder. Y bueno, el aula tiene un blog, que también voy a dejarlo ahí para que puedan acceder, que ahí están todos los temarios. Los cursos son todos presenciales, no es a través de internet ni virtuales, es presenciales y es grupales, y ahí están los costos, inclusive en las formas de pago y todo eso. Bueno, muchas gracias. Para los que están mirando este video, que yo nombré Monte Grande y Luis Guillón, estamos en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Para aquellas personas que ven el video y no justamente son de otro país. Bueno, le mando un abrazo a todos y será hasta el próximo video. Bye bye y gracias.